Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a la plataforma. En esta ocasión vamos a continuar con el apartado de pediatría. Vamos a ver un tema que es muy importante, sobre todo en ámbitos de epidemiología, que es la neumonía adquirida en la comunidad. Específicamente la GPC nos habla de la entidad de origen bacteriano. Y bueno, quizás la que hay que tener más presente, sobre todo porque en los recién nacidos y pues en adultos pues es un poquito diferente. Bueno, vamos a comenzar con la definición. De hecho, es una definición bastante genérica de lo que es una neumonía, ¿no? Es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Cuál es la importancia epidemiológica, en este caso, de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad? Bueno, pues es la primera causa de muerte en menores de 5 años. 156 millones de casos al año, dentro de los cuales 151 millones corresponden a los países en vías de desarrollo, entre los cuales pues entramos nosotros, ¿no? Entonces, ahí el primer punto importante, el primer causa de muerte en menores de 5 años. En México es la primera causa de morbilidad. Y la mortalidad en términos generales va del 0.04% al 24%, que va a variar dependiendo de la población, del país, etcétera, pero puede llegar a ser bastante alta. En América Latina hay 4 millones de muertes al año en menores de 5 años por neumonía, en donde vemos aquí que la mayoría corresponde a lactantes, 2.6 millones en lactantes y 1.4 millones en el rango de edad de 1 a 4 años. En México hay 2 millones de muertes al año. Y en cuanto a la etiología, vamos a ver que en general la mayoría de las neumonías son causadas por virus, pero sí hay que tener este punto bastante en mente, que la mayoría de las enfermedades, bueno, las neumonías causadas por virus se van a presentar en menores de 2 años, o sea, en lactantes. 12 al 62% son en menores de 2 años de las neumonías causadas por virus. Y en menores de 1 año, sobre todo virus sincitial respiratorio. Quizás eso es lo que hay que tener más en mente. Menores de 1 año, virus sincitial. Y en cuanto a la neumonía bacteriana, pues los principales microorganismos, ya sabemos, es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B. Y pongo aquí en la parte de abajo, pues también un aumento en los casos por Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina. Todo esto, sobre todo estas dos entidades, el neumococo y la influenza, pues disminuidos por la vacunación, que ahorita vamos a ver que es un factor que hay que buscar en los pacientes si son vacunados o no, ya que pues últimamente ha habido un pico, un aumento en estas dos entidades. También hay que recordar que 20 a 30% son infecciones mixtas. Muchas veces inician digamos, de origen viral y luego posteriormente hay sobreinfección bacteriana. Ok, algo que me pareció como un punto aquí importante en la parte de abajo es que sí hay serotipos que se asocian a enfermedades más graves, en este caso de Streptococcus pneumoniae, que es el 14, el 5 y el 1. 14, 5 y 1. Y también nos dice la guía muy explícitamente que 47% presenta resistencia a penicilina, en este caso de igual de neumococo. Entonces se dice que en general en la población hay un 47% de resistencia a la penicilina, lo cual pues va a cambiar el tratamiento, ¿no? Y en la parte de arriba pues puse de manera muy particular en los recién nacidos cuáles son pues los microorganismos más comunes, ¿no? Que causan neumonía, que está el Streptococcus agalactiae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria y Clamidia. Aunque quizá no nos compete tanto, pero pues bueno, hay que tener en cuenta que en los recién nacidos es diferente. ¿Qué factores de riesgo existen? Bueno, existen anormalidades anatómicas
que pues sí van a predisponer a la aparición de una neumonía, como son la fístula traqueoesofágica, algunas otras anormalidades anatómicas congénitas, parecidas, variaciones, ¿no? de fístula. Inmunológicos, pues también. Fibrosis quística también es un factor de riesgo. Broncoaspiración, enfermedad por reflujo gastroesofágico, infecciones virales previas, cirugía de tórax previas, traumatismos y también intubación o ventilación mecánica también es un factor de riesgo para neumonía, obviamente. Entre otros, pues tenemos cardiopatías, displasia broncopulmonar, asma, etcétera. Hay otros factores de riesgo que los consideramos más como del nacimiento, como son la prematuridad, desnutrición, bajo peso al nacer, es más frecuente en el sexo masculino. De hecho, la guía dice que y el consumo de antiácidos y la ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas. En este caso, pues sería más de un paciente, pues, recién nacido, claro. Y este otro apartado, pues, son los factores de riesgo de tipo ambiental, entre los cuales pues tenemos el primerito, ¿no? Que es la estacionalidad. Es más común en, en estaciones frías, ¿no? En invierno, otoño-invierno es cuando viene una mayor incidencia. Bajo nivel socioeconómico, madre adolescente y baja escolaridad. La no vacunación, que le puse aquí en rojo. Y la lactancia materna menor a 3 meses. Esto es muy importante. Guardería, tabaquismo y contaminantes. En cuanto al cuadro clínico, bueno, vamos a sospechar obviamente de un paciente que llegue con tos, con aumento del trabajo respiratorio, ya sea pues uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, etc. Taquipnea, si tiene crepitaciones. De hecho, aquí la guía nos dice que las sibilancias son más frecuentes en neumonías virales o atípicas. Y en las bacterianas que nos competen más, es más común encontrar pues crepitantes. Fiebre en el momento del examen, dolor torácico, pleurítico, que va a depender mucho de la edad del paciente, claro, ¿no? Si es un paciente más chiquito, pues es un niño irritable, un niño que tenga dificultad para la alimentación, pero lo que nos va a llamar la atención, pues son estas dos primeras cositas, que son la tos y el aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Obviamente, si también lo tenemos saturando menos de 90, pues igual es muy sugestivo. Ok, eso nos haría sospechar en general, que tenga una infección de vías respiratorias, que puede ser una neumonía. Si estamos sospechando una neumonía bacteriana severa, pues generalmente tiene que cumplir con alguno de estos puntos. Que tenga dificultad respiratoria, que tenga una saturación de menos de 90%, que está taquicárdico, tiene tiraje intercostal, tiene incapacidad para la alimentación, puede estar letárgico, puede tener quejido respiratorio, ¿no? En estos casos, nos dice la guía que si tiene alguna de estas, está indicada la radiografía de tórax, ¿ok? Y si y luego ahorita vamos a ver en qué momento le pedimos también laboratorios. Sobre todo vamos a buscar pues lo inicial es hacer una BH, buscar leucocitosis y luego pues el cultivo o hemocultivo en casos de sepsis. Pero generalmente esto solamente que sospechemos de una neumonía severa. Ok, le pedimos la radiografía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo más frecuente o lo que iremos buscando es una condensación, una opacidad ahí que nos indique condensación. Puede ser diferente, claro, pero pues quizás lo inicial es ver alguna anormalidad en campos pulmonares, que pues lo más común es ver una opacidad, ¿no? Que corresponda a una neumonía. En este caso, pues estamos viendo, de hecho, como una cavitación aquí, que podría tratarse una neumonía típica, etcétera. Entonces ya vimos, si pensamos que el paciente, o sea, casi siempre de cajón, los pediatras le piden la radiografía a los niños, pero realmente si el paciente está muy, pues obviamente muy asintomático, se puede omitir.
Pero si hay dudas en el diagnóstico o si de plano tenemos algún dato de gravedad, pues es sí o sí tomarle la radiografía. El tratamiento. Bueno, aquí lo vamos a dividir en un tratamiento que va a ser para la entidad no grave y para la entidad grave. En cuanto a la neumonía no grave, de hecho, nos dice la guía que puede ser un tratamiento ambulatorio. No es necesario que el paciente se hospitalice. Y principalmente le vamos a dar amoxicilina vía oral. Ese es el primer escalón. Si tiene alergia, macrólido, acitromicina, claritromicina o eritromicina. ¿Cómo se lo vamos a dar? Bueno, pues a las dosis que son establecidas dependiendo de su peso, edad, etcétera. Pero lo recomendado por ley es darle antibiótico por 5 días y evaluar, o sea, darle un seguimiento. De hecho, como les dije, si es una neumonía no grave, no es necesario hacer paraclínicos. Y el tratamiento de la forma severa de la neumonía, pues ahora sí ya no es ambulatorio, se tiene que hospitalizar. Y el tratamiento pues, es penicilina G y B, igual a la dosis establecida por su peso, en pacientes con factores de riesgo para Streptococcus pneumoniae resistente, que ya vimos que es del 47% que puede ser resistente, pues vamos a dar entonces cefalosporina. De hecho, pues muchos inician con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima. Si se sospecha de bacterias atípicas, hay que darle un macrólido o doxiciclina. Y también si tiene alergia leve o no demostrada, podemos todavía usar otro beta-lactámico, en este caso una cefalosporina, ¿no? En vez de la penicilina. Pero sí nos especifica mucho la guía, ¿no? Si tiene alergia no demostrada o leve, cefalosporina. Si tiene una alergia grave o demostrada, comprobada, macrólido. ¿Ok? Primero darle, cambiarle a... ese es el paso, ¿no? Penicilina, es alérgico, pero no estamos seguros, o es leve, cefalosporina. Si está comprobado que si es alérgico o de plano hemos visto que tiene una reacción pues grave, macrólido. ¿Ok? Aquí cómo va a ser, qué es lo que nos recomienda la GPC, que se le dé tratamiento por 3 días y evaluar. Mientras que en el anterior vimos que era 5 días y evaluamos en la consulta. Aquí pues está hospitalizado por 3 días, se le damos el antibiótico y evaluamos para ver si nos requiere pues algún reajuste, etcétera. Punto importante, tanto en cualquier neumonía no se recomiendan antitusígenos ni mucolíticos. ¿Qué pasará? Estamos viendo como si fuera un algoritmo, ¿no? Falla el tratamiento, es una de las complicaciones. ¿Cuándo podemos decir que hay falla al tratamiento? Cuando la fiebre persiste más allá de las 72 horas de tratamiento. Tanto para, pues, para la neumonía grave como para la neumonía no grave. Y también tenemos aquí la definición de neumonía complicada. La neumonía complicada es ya cuando hay evidencia de derrame pleural y o empiema, ya sea pues en la radiografía o ultrasonido puede ser también. Si hay dudas se puede hacer una tomografía y pues la radiografía de tórax debe ser en decúbito, obviamente, ¿no? Para ver si hay algún derrame. ¿Cómo lo consideramos? Así, como un derrame que sea candidato para toracocentesis, que sea un derrame mayor a 10 milímetros. Importante. Y luego por último tenemos lo que es la prevención, que realmente solamente hay dos cosas. Y una de ellas, muchos no la recordamos, que es la lactancia materna. Pero que sí nos dice en la guía que debe ser una lactancia materna de mínimo de hasta los 6 meses. Para que sea como un factor de prevención para neumonía. Entonces, es importante promover pues la lactancia, al menos esos 6 meses. Y la otra, pues, es la vacunación completa, que lamentablemente, pues, me ha tocado ver que, pues, a veces llegan pacientes con neumococo, con influenza graves y tienen como común el hecho de que no han sido vacunados. Entonces, solamente existen estas dos prevenciones, lactancia materna, vacunación completa como tal.
Y probablemente eso sería todo. Eso sería todo de la presentación. Es algo sencillo, es algo muy resumido, pero igual con esto, pues para que vayan investigando más profundo, ¿no? Continuamos con el estudio, amigos.